resulta que las debilidades pueden ser reevaluadas de cierta manera, ¿no? Depende cómo vea uno las debilidades y desde qué punto de vista, es que pueden ser reinterpretadas para convertirse en otra cosa. Si Estados Unidos, con todo el poderío que tenía en ese momento, y bueno, que sigue teniendo, hubiera interpretado bien las señales de fortaleza y debilidad de Vietnam, quizá la historia hubiera sido otra. Yo me pregunto si nosotros estamos interpretando algunas debilidades del mundo microbiano como debilidades cuando en realidad son la mayor fortaleza. Y en ese sentido es que estamos en un camino que no estamos ganando, ¿no? Por eso es que yo creo que valdría la pena empezar por la comprensión. Entendamos qué es Vibrio y entendamos dos cosas. Entendamos qué es lo que sabemos de Vibrio o qué es lo que creemos saber de Vibrio y poco a poco vamos caminando a qué es lo que realmente es Vibrio ya como una entidad real, ¿no? No como una maqueta que hemos hecho. Entonces, bueno, si nosotros viéramos un libro de texto o un review científico sobre qué es Vibrio, nos encontraríamos esta historia que seguramente todos ya conocen. Es una bacteria gram negativa con una forma de bacilo que tiene un flagelo en uno de los polos con el cual nada, nada de manera lineal. Digo, si queremos ponernos muy específicos, podemos decir nada de manera lineal, mucho más rápido que otras bacterias, no genera esporas, no genera cápsulas, puede ser anaerobio en casos de necesidad, puede ser un reductor de nitratos a nitritos, su pH, digamos, óptimo es más bien hacia el alcalino y sus temperaturas son mesófilas como de cualquiera. Digo, ya poniéndole un poco de detalle, bueno, es un buen degradador de quitina, que es un sacárido, ¿no? Hasta ahí nada, ¿no? Nos podemos dar cuenta que es una bacteria y que de esta información no tenemos demasiado que decir. Quizá hay un punto que me brinqué deliberadamente, que es donde yo quisiera que nos dedicáramos más tiempo, ¿no? Que es que forma dos tipos de colonias, rugosa y lisa. En verdad forma tres, como se los voy a mostrar más adelante, pero quedémonos con eso. ¿Por qué forma dos tipos de colonia? Es, creo yo, la clave como para entender qué está pasando con Vibrio, por qué Vibrio nos preocupa tanto dentro de las miles de millones de bacterias que tenemos en un estanque camaronero, por qué Vibrio nos debe preocupar y por qué no siempre nos debe preocupar, digamos, para todos aquellos que estén en granjas camaroneras se habrán dado cuenta ya que no siempre un alto nivel de Vibrio correlaciona con una enfermedad. Y ese es un punto, creo yo, que lo hemos visto y lo hemos descrito, pero lo hemos explicado muy poco. Mi intención es, en lo sucesivo, explicárselos más a profundidad. Entonces, a ver, pensemos un poco más en Vibrio. Ahora sí, ya que vimos toda esta parte acartonada del Vibrio, del libro de texto, yo diría, bueno, Vibrio claramente a todos los que estamos aquí nos preocupa, ¿no? Y entonces quiere decir que nos preocupa porque en Vibrio percibimos un riesgo, un peligro. Hagamos un poquito la disección de eso, ¿no? ¿Cómo es que detectamos que hay peligro en Vibrio, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo pasamos de un estanque sano a darnos cuenta que tenemos un peligro de vibriosis ahí? Entonces, digo, obviamente antes de una necrosis o algo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Generalmente muestreamos el agua, el sustrato de manera o indistinta o muestreamos ambas. Y en una placa de TCBS o de Cromagar ponemos esa muestra que tomamos, lo embadurnamos ahí, sea con un estriado simple, con un estriado cruzado, depende de las prácticas de cada quien, y vemos si hay mucho, ¿no? Si hay poco no nos preocupa, si hay mucho nos empezamos a preocupar. Resulta que de dónde viene esta percepción de si hay poco, si hay mucho, ¿no? Hay tablas, por supuesto, creo que una incluso la hizo un compatriota mío muy brillante, Bruno Gómez Gil, entendiendo la microbiología como una cuestión de números, ¿no? Y este es el primer punto donde yo quiero bajar el pie del caballo y hacer un alto, ¿no?
¿Cómo determinamos que un número de una bacteria es muy alto? ¿Cómo sabemos que es mucho de algo, ¿no? Digo, las tablas nos dicen algo, pero ¿de dónde las tablas sacaron esa idea, ¿no? La mayoría de las tablas que hay para patógenos, no solamente Vibrio, para cualquiera, lo que hacen es que establecen una correlación basada en muchos casos en los principios de Koch, que son, como les digo, de 1800 y tantos, ¿no? Que lo que dicen es, cuando tengo una infección, más o menos en qué nivel de población está el patógeno. Suena bastante directo, ¿no? Entonces yo puedo en esa situación decir, si tengo 2.423 vibrios, siempre que veo enfermedad, es porque esa cantidad de vibrios son los que detonan una enfermedad de vibriosis. Entonces, así, bueno, pues, todo está muy claro, ¿no? Todo ese pensamiento es como el pensamiento lineal nos ha enseñado la microbiología. Y es ahí donde los que trabajamos teoría de sistemas empezamos a molestar a los demás científicos ya de manera, nos dedicamos a molestar de manera profesional. Con una pregunta que es muy relevante y muy boba, como verán. ¿Es mucho vibrio con respecto a qué? Es decir, si yo digo que soy una persona de 40 años, no particularmente atlética, y que llevo fumando 20 de esos 40, si yo me infecto con 2.000 vibrios, ¿quiere decir que un atleta de alto rendimiento se va a infectar con 2.000 vibrios? Evidentemente no. Evidentemente no. Lo que importa ahí y lo que determina ese número de oro, digamos, es qué es el resto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el atleta de alto rendimiento que no tengo yo o qué tengo yo que no tiene él, que hace que ese número varíe? Y generalmente ese otro es cuáles son las otras bacterias que hay. Y eso rara vez lo medimos. Curiosamente, para patogenias humanas ya se considera esa condición que se llama disbiosis, que es, a veces la enfermedad no depende del patógeno, depende de todo lo que hay a su alrededor y que eso que está a su alrededor no esté sano. Incluso tomando una frase por ahí de más de sus tierras que de las mías, como dicen los aymaras, la salud no es solamente la falta de enfermedad. Esto quiere decir, quitarme el patógeno no me va a hacer sano, me va probablemente a quitar solamente ese padecimiento, pero no me va a dar salud. La salud es un complejo mucho más grande. Cuando nosotros medimos un patógeno, solamente ese patógeno, y no medimos las condiciones de lo demás, en realidad estamos teniendo un dato que está en el aire, ¿no? Es un dato que, como no tiene ninguna figura con la cual compararlo, en verdad sirve muy poco. Yo les pondría como un ejemplo muy marcado el caso de la E. coli, ¿no? Todo el mundo conoce a la E. coli, ya realmente sale hasta en las revistas de moda. La E. coli, que es una bacteria que es la mejor estudiada en realidad porque vive en el colon humano, y de ahí su nombre, puede ser un patógeno mortal. Todavía a la fecha sigue causando muchísimas muertes en el mundo. O puede no. La realidad es que todos, absolutamente todos, salvo algún caso muy, muy, muy particular y que probablemente no está sano, todos tenemos E. coli. La cantidad de E. coli que tenemos varía enormemente. Yo puedo tener más E. coli que alguien que está muriéndose de eso. La diferencia es todo lo demás que tengo. Entonces, si lo aceptamos en salud humana, me parece muy raro que no lo aceptemos todavía en salud animal. Y hacia allá, hacia ese lado, es hacia donde quiero que caminemos un poco más, ¿no? Entonces, este número, como decíamos, realmente no significa mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no significa mucho? Pensemos en una cuestión de números, pero de otro tipo. Obviamente, si yo describo vibrio, como lo veo en la placa, pues lo que se ve son, no sé si hagan alguna técnica distinta, pero en general, el estándar de la industria es que en un agar TSBS
yo veo víbrios amarillos y víbrios verdes. Y los víbrios amarillos prácticamente de inmediato los descarto como algo en lo que puedo estar tranquilo, porque son este gran rubro de los víbrios que son los que degradan azúcar. Y de este otro lado tengo los verdes, que son los que me preocupan, que ahí está para hemolíticos con un color esmeralda, ¿no? Que bueno, sí, yo lo que puedo ver es que hay vibrio para hemolíticos en el mejor de los casos, ¿no? Tanto en Cromagar como en TCBS. Pero lo que no me estoy preguntando es ese vibrio para hemolíticos, ¿qué está haciendo? ¿Qué trae entre manos, no? Y les pongo este ejemplo. Si yo viera en una placa de Petri a un conejito, en verdad, si yo fuera a decirle a alguien que esto es una cosa peligrosa, se reiría de mí, ¿no? Digo, yo lo veo y digo, es una belleza, es un animalito con suavecito, con orejas paradas, con una nariz que puede mover cuando come hierba. Vaya, ¿quién se va a preocupar por eso? Eso pensó el capitán Cook hace muchos años y lo llevó a Australia. Y en Australia se volvió la principal plaga por mucho, por mucho. Vean esa, digo, la foto es mala, es de mala calidad porque es muy vieja, pero vean esa cantidad de conejos. Arrasaron con absolutamente todos los ecosistemas australianos. Tanto que se volvió prácticamente una tarea común, así como en México, no sé, matamos cucarachas, en Australia mataban conejos. Quiere decir que genéticamente el conejito precioso que yo tengo de un lado y los conejos devastadores que tengo del otro son idénticos, genéticamente hablando. Morfológicamente hablando, el conejito de la izquierda y los millones de conejitos de la derecha son idénticos. Sin embargo, el efecto es inmensamente distinto. ¿Qué quiere decir? Para aterrizarlo. Muchas veces la cantidad no es solamente una diferencia aritmética. No es que simplemente que dos conejos comen el doble que uno. Quiere decir que alcanzándose cierto número, el comportamiento del grupo puede ser muy distinto. Esto en especies macroscópicas, como nosotros, digamos, como los conejos, se ve un poco menos, pero obviamente sí se ve. Los cardúmenes, las parvadas, tienen comportamientos de grupo de esta índole, donde una parvada ofrece a todos los pájaros digamos, un costo energético reducido a la hora de volar y, por supuesto, una cierta defensa ante depredadores. Un cardumen, más o menos lo mismo, ofrece una cierta defensa ante depredadores derivado de los números. Sin embargo, esa capacidad, que a lo mejor es la capacidad que biológicamente tiene más importancia en la sobrevivencia de estos animales, no pertenece a ningún individuo. Es decir, si yo quisiera muestrear la actividad de este tipo de peces, ¿no? O de este tipo de aves, y yo tomara un elemento, tomara un ave y me la llevara al laboratorio, jamás me haría una parvada, simplemente porque la parvada solo opera cuando hay volumen. Lo que estamos haciendo con las placas de TCBS y de Cromagar es a veces, y ahí aclaro, a veces, solamente bajo un ojo muy entrenado, puede con toda certeza definir esto es vibrio para hemolíticos. Es cierto, sí se puede llegar a ese nivel de certidumbre bueno, con muy buenas prácticas, muy buenos laboratorios y ojos muy entrenados, pero sí se puede llegar ahí. Pero aún así, lo que estamos viendo no es la actividad que nos preocupa de vibrio. Lo que estamos haciendo es separar al pájaro en una jaula y decir, pues no es peligroso, ¿no? No hace parvadas. Sin embargo, esa actitud de grupo es la que vale mucho la pena entender. Partiendo y esto insisto mucho, los pájaros que hay en la parvada no cambian su genética ni su manera de expresar esa genética por estar en la parvada. Es una cosa meramente
del comportamiento grupal, de la etología. Confiere muchas ventajas, sí, pero no están cambiando su genética. El caso de Vibrio es absolutamente distinto en ese sentido. Por un lado, claro que se comporta en grupos, ¿no? Como la mayoría de las bacterias, y nos estamos dando cuenta ahora, a lo mejor en algunos casos 200 años después de haberlas empezado a estudiar, que son seres gregarios, ¿no? Las hemos estudiado precisamente como vieron la descripción en un inicio. Es una bacteria con forma de bacilo, con un flagelo en un polo que nada de manera recta, muy rápido. Está padrísimo, es cierto. Pero ahí lo que estamos haciendo es separar el pájaro de la parvada. De manera natural, lo que va a hacer Vibrio es algo muy distinto. Va a vivir en comunidades. Aquí lo que les muestro es un vibrio marcado, bueno, una serie de vibrios, pues, marcados genéticamente con una proteína que se llama proteína verde fluorescente, que se obtiene de las medusas japonesas de Arborea victoria. No tiene otro chiste la proteína que, como su nombre lo indica, es verde y es fluorescente. Entonces podemos ver cosas mucho más claramente que si lo viéramos únicamente a microscopio. Esta es una imagen muy linda de microscopio confocal. Entonces aquí tienen a las 2 horas al vibrio cumpliendo con lo que le pedimos que cumpliera en el libro de texto, que se comportara como una bacteria bacilar con un flagelo en un polo, etcétera, etcétera. Pero resulta que al poquitito tiempo estamos hablando ya de 6 horas, no es nada, esa bacteria se adhiere a las superficies y empieza a formar agregados. Estos agregados no hacen más que crecer y crecer y crecer hasta formar, miren, al cabo de 48 horas. ¿No? Al cabo de 48 horas estamos hablando de una cosa que no se parece absolutamente nada a lo que nos dice la descripción de un vibrio. ¿No? Si dije bacillus, perdón, es la costumbre. A la descripción de un vibrio. Vean esto se parece más a una nube y en verdad es que es ya un orden superior de complejidad. Esto es, ya no se está comportando como el unicelular al que nosotros estamos queriendo tratar. Se está comportando como una ciudad amurallada que tiene funciones divididas, que tiene resistencia a un montón de factores ambientales, que tiene eh, también una capacidad inmensa de producir nuevas colonias, nuevos, digamos, scouts. Y esto es un fenómeno que ocurre muy rápido, pero además ocurre prácticamente en todas las bacterias. Quiere decir que cuando nosotros en realidad estamos hablando de vibrio, tenemos que hablar de esto. Esto es lo que realmente nos importa, porque aquí es donde está la mayor cantidad de vibrios. Por otro lado, esto también nos habla mucho de cómo tenemos que muestrear. Vibrio puede brincar de los dos estados. Es una bacteria planctónica, digamos, casi por lo rápido que nada se podría decir micronectónica, pero es planctónica, que anda por ahí pegándose a ver qué crustáceo incauto está pasando por la columna de agua, se le pega y se arrastra un poco con él y al rato se suelta. Pero en verdad, donde yo estoy teniendo la colonia grande es en las superficies, pegado a algo sólido, ¿no? Generalmente consideramos que las muestras de agua bastan para decirnos la salud del camarón. Eso, bueno, creo que con este ejemplo queda muy claro que no. Nos dan ciertos indicios de cosas, sí, pero no forzosamente nos están indicando que la población de vibrio crece. A veces nos están indicando que la población de vibrio no está encontrando dónde fijarse, lo cual es una buena noticia, ¿no? Entonces, nuevamente por eso digo, hay que comprender antes de empezar a tratar el control. Hay que comprender por qué estos fenómenos ocurren para poder juzgarlos en su debida proporción. No es que te duele la batería. ¿Perdón? ¿Ahí me escuchan?
¿Alguien puede? Sí, sí. Bueno, creo que sí. Perfecto, gracias. Se escucha bien. Sí, sí le escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Sí. Aquí Claro, pueden ver preciso. otro ejemplo, ¿no? Esto es una biopelícula, un biofilm. No se parece absolutamente nada a lo que nosotros estamos queriendo tratar. Y fíjense cómo esta topología que muestra no es al azar. El último caso, que es a las 72 horas, ya son capas y capas y capas de bacterias. ¿Qué hay en esas capas? Se parece, yo diría, a cómo funciona la piel en el ser humano o en los mamíferos, donde tenemos canales que alcanzan a ver en el panel superior derecho, todavía se ve una capa inferior y se ve cómo hay túneles por los que pasa el sustrato. Alimentar a semejante cantidad de bacterias requiere tener sistemas de drenaje y digamos que su sistema de supermercados, ¿no? Que quien lo hace son estos microcanales que dispersan, por un lado, el flujo, digamos, dispersan el fluido, que en este caso, bueno, es el agua del estanque, pero puede ser muchas otras cosas, puede ser sangre en casos de infecciones, y eso permite que todas las capas estén bien oxigenadas y estén recibiendo sedimentos que comer. Al mismo tiempo tiene túneles de drenaje, ¿no? No son tan especializados, pueden ser los mismos túneles. Para que todo lo que Vibrio no quiere, por ahí lo escupa. Entonces todo eso salga de la biopelícula y no le estorbe a su desarrollo. Al cabo de un buen rato, digamos, estamos hablando de a lo mejor 70 generaciones, que yo creo que viene siendo como desde Matusalén hasta nosotros. 70 generaciones es un montonal, ¿no? Es un montonal. Pero 70 generaciones en este caso son 3 días. Al cabo de ese tiempo, ya les dimos todas las posibilidades de construir, vaya, Troya, ¿no? Y entonces nosotros llegamos inocentemente con estrategias que son de picos y palos a atacar Troya y evidentemente no hacemos demasiado. Ese no hacemos demasiado no quiere decir que no podamos tener paliativos, ¿no? Que no podamos controlar a los scouts, que no podamos disminuir la población, pero eso no nos lleva a alcanzar un nivel de salud más duradero. Estamos siempre en estas situaciones coexistiendo con algo que, digamos, en México decimos con el lobo, ¿no? Con algo que está ahí, que está dormido de cierta manera, pero que es un foco de riesgo gigantesco. Estas biopelículas, como les digo, son el estado natural de Vibrio y de casi cualquier bacteria. Perdón, se me atoró aquí. Ahí está. Entonces, ¿cómo se forma un biofilm? Es algo muy importante. Porque Vibrio de manera planctónica es prácticamente inocuo. Sin embargo, Vibrio en forma de biofilm puede ser tremendamente letal para el camarón y para nosotros mismos. Hay un proceso de formación de biofilm que es básicamente este que les digo. A través del flagelo, Vibrio se pega a una superficie y empieza a moverse erráticamente hasta encontrarse vecinos. Con esos vecinos choca y poco a poco dejan de moverse. Las fuerzas de todos se compensan y acaba quedando como una gelatina que tiembla nada más. Al poco se deja de mover eso y se empieza a desarrollar proteínas de adherencia para pegarse a esta superficie. Esta superficie, les repito, puede ser desde un fondo de un estanque hasta el pulmón de una persona, ¿no? Puede ser cualquier superficie sólida casi. Finalmente esta población empieza a crecer y una vez que está bien adherida, empieza a desarrollar el otro lado, que es ya la parte, digamos, aérea, la parte que queda expuesta hacia el medio, y desarrolla un polisacárido o un lipopolisacárido que puede variar en cada momento, pero no es más que físicamente un moco que pega todas las células juntas. Y
forma estructuras, como les decía, bastante complicadas, como, bueno, la que ven aquí a la derecha es un plano de lo que puede llegar a ser una tercera dimensión, con sus túneles y con una parte, como verán en lo que sería, digamos, la torre de la derecha, tiene una parte que está específicamente desarrollada para liberar scouts que formen nuevas colonias, ¿no? Eso es cómo se forma, que, bueno, es relevante saberlo, pero creo que hay algo mucho más relevante, que es, primero, por qué se forma y para qué se forma. Creo que esos son las dos claves del control de Vibrio. Y creo que son también los puntos donde estriba la diferencia y el potencial del control biológico de Vibrio. Entonces, eh, el por qué y el para qué. Yo diría, ¿por qué evolutivamente tiene mucho sentido? Eh, el comportamiento de una parvada tiene sentido porque uno puede hacer un mínimo gasto personal para obtener un muy alto recurso comunitario, digamos. Todos se benefician del recurso comunitario con muy poca inversión individual. Me voy a brincar, perdón, una diapositiva. Vale. Entonces, ofrece una serie de ventajas que uno como ser individual no podría tener. En este caso lo pueden ver como estructuras de resistencia, capacidad de crecer en un medio con poca depredación, eh, capacidad de perdurar ante condiciones muy extremas del ambiente, altas temperaturas, pHs muy variables, presencia de agentes tóxicos en el entorno. Y el por qué, digamos, ese es un para qué de, bueno, ¿cómo lo utilizo ya que lo tengo? El por qué es, pero ¿por qué lo empiezan a formar en primer lugar? La bacteria que está nadando feliz en el ambiente no necesita ser un biofilm. ¿Cuáles son los factores que inducen un biofilm? ¿No? Esos son de los puntos que yo creo que nos llevan a reentender o a mirar de vuelta cómo estamos haciendo las cosas. Voy a poner un par de ejemplos más específicos más adelante, pero les adelanto uno que es muy claro, ¿no? Cuando hay presencia de un agente tóxico en el agua, como por ejemplo un antibiótico, y eso es algo que sucede también en salud humana, cuando yo pongo un antibiótico en una dosis subletal, es decir, es una dosis suficiente para matar a algunos, pero hay otros a los que los dejo vivos, lo cual es casi inevitable en cualquier aplicación de antibiótico. Lo que hago es avisarle a la bacteria que va a haber condiciones muy peligrosas adelante. Y entonces lo que hace es formar precisamente este tipo de estructuras, que no, en estos casos, no es que impidan per se al antibiótico, eso lo veremos más adelante, pero lo que sí es que filtran, como la piel humana. Si yo me pongo chile en la piel, no me pica no porque no tenga receptores, sino porque la capa de hasta afuera de la piel está muerta. Tendría que penetrar muchas capas para realmente causarme una sensación. Lo mismo pasa aquí con el antibiótico. Tendría que penetrar muchas capas de lipopolisacáridos para llegar a la bacteria. Una vez que llega, además, llega muy diluida porque ya se fue filtrando en el camino. Y entonces, si yo tengo bacterias formando un biofilm, es realmente, me atrevo a decir, casi imposible que con dosis de antibióticos pueda controlarla. Y cuando digo casi imposible, ni siquiera me estoy refiriendo a biopelículas en estanques camaroneros. Incluso en casos donde yo hago aplicaciones directas de antibióticos sobre heridas, sucede mucho en tejido pulmonar. Si yo hago la aplicación de antibiótico ahí directamente sobre el pulmón, aún así no logro controlar. He ahí que tengamos altas mortalidades de estafilococo dorado todavía. No es porque no haya mecanismos de control, hay muchísimos. Lo que pasa es que tenemos mecanismos de control para estreptococo dorado, no para biopelículas. Y
Y eso viene justamente de esta sombra, de que empezamos a estudiar las bacterias de manera, pues, un poco alrevesada. Ahora, dentro del por qué se forma el biofilm, esto es más un cómo que un por qué. Pero Vibrio tiene un sistema muy estudiado para hablarse entre sí. Es decir, las células de Vibrio en todo momento se están comunicando dentro del estanque a través de un sistema que se llama quorum sensing. Hoy mismo me enteré que en español le llaman percepción de quórum, para no usar el anglicismo. Esto que les muestro es una placa de Vibrio fischeri. No es demasiado importante que la veamos a profundidad. Lo único que les puedo decir es, quorum sensing es un sistema que lo que hace es ayudarle a Vibrio a diferenciar dos condiciones: la baja densidad celular y la alta densidad celular, o digamos la baja concentración celular, para ser más correctos, y la alta concentración. Y lo que hace este sistema es decir, cuando estás en baja concentración celular, actúa de esta manera. Cuando estás en alta concentración celular, actúa de esta otra. Y los cambios pueden ser verdaderamente radicales. ¿Se acuerdan que les decía que los conejos cambian enormemente su función de acuerdo al número? Bueno, aquí no solamente cambian su función, genéticamente, la actividad genética de un vibrio que está en comunidad y un vibrio que está nadando solo pueden variar hasta en un 45%. Prácticamente, digo, para ponerlo en contexto, dos especies se consideran especies distintas cuando genéticamente difieren un 20%. Y creo que queda muy clara la diferencia. Estamos tratando con dos cosas totalmente distintas. No estamos tratando con una bacteria planctónica de flagelo polar. Estamos tratando con una ciudadela armada hasta los dientes y dispuesta a quedarse ahí por mucho tiempo. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema es muy sencillo. Lo único que hace es que todo vibrio está emitiendo una señal y todo vibrio está captando esa señal. Depende de lo fuerte que es la señal, Vibrio sabe si hay muy pocos o muchos. Cuando hay muchos, simplemente se efectúa, digamos, una modificación epigenética, esto es, cambia el patrón de expresión de genes, como en el se muestra LuxR, y eso genera un nuevo fenotipo, una nueva actividad. En el caso de Vibrio fischeri, que emitan. En el caso de Vibrio parhemolyticus, eso permite cosas que no nos gustan. Por ejemplo, vean estas dos bacterias, lo distintas que son. La de la derecha es un vibrio. La de la izquierda, sorprendentemente, es el mismo vibrio. ¿Qué le pasó, no? O sea, ¿qué le hicimos? ¿Cómo lo convertimos del señor Jekyll a Mr. Hyde? La única diferencia es una dosis subletal de antibiótico. Y eso cambia a la bacteria de lo que se llaman los swimmers, los nadadores, como el de la derecha, que es una bacteria con la que coexistimos perfectamente bien, a la de la izquierda, que son los swarmers, que son grupos de bacterias que ya están actuando en conjunto y que tienen este tipo de cambios genéticos que les comentaba. Pero así, digo, esta imagen creo que dice más que 1000 palabras, así de distintas pueden llegar a ser. Y vean esto, ¿no? Yo creo que esto es algo que muy rara vez alguien ve, y por eso les decía, con ojo muy entrenado se puede ver Vibrio parhemolyticus, pero además se puede obtener información más relevante de ese Vibrio parhemolyticus. Generalmente vemos colonias de Vibrio solamente como esto, son verdes o son amarillas, pero este tipo de diferencias que se ven aquí en la placa, esta es una placa de agar sangre, son muchísimo más relevantes, muchísimo. ¿Por qué? Porque yo en el centro lo que les muestro es una placa con un grupo muy grande de Vibrio parhemolyticus, pero en fase de nadadores, en fase de células individuales. El número es muy grande, pero no representa un riesgo grave. Del lado izquierdo, perdón, esto se le llama, digo por si lo buscan en la literatura, se le llama colonia lisa. En el lado izquierdo, lo que ven es lo que se le llama colonia opaca. Perdón, la del centro es colonia lisa translúcida. La de la izquierda es colonia opaca, que esto ya es una fase primaria, digamos,
de formación de biopelícula. Esto ya es algo que nos debe preocupar. Esto ya es algo que puede ser patogénico. Y del lado derecho, lo que ven es ya una biopelícula madura que se llama la colonia rugosa. La colonia rugosa es rugosa por este lipopolisacárido que les cuento. Lo que está haciendo es emite esta especie como de goma. Cualquiera que conozca la goma de Jantan es precisamente eso, ese tipo de sacáridos. Son como un chicle. Y entonces se va haciendo este corrugado y va tomando esta estructura tridimensional que es visible a simple vista. Estos son los verdaderos patógenos. Pero entonces, no tiene que ver, y eso es algo que yo advierto mucho, no tiene que ver directamente con la cantidad de células. No tiene que ver directamente con cuánto vibrio tengo. Tiene más que ver con cuánto vibrio se está convirtiendo en esta versión patogénica. A pesar de que la cantidad sí es uno de los factores que influye en que se convierta en patógeno, en verdad no es el único y muchas veces no es el dominante. Aquí les muestro otro caso muy llamativo. Esto es también la aplicación, no me voy a meter demasiado, pero es la aplicación de un antibiótico en concentración subletal, tobramicina. Esto no es para vibrio, este ensayo se hizo en pseudomonas, pero es un primo cercano y genéticamente similar. Y lo que ven es el paso de células nadadoras, en el caso de abajo, a células que ya actúan, a swarmers, que ya actúan en conjunto. En ambos casos sucede, pero en el caso de la derecha, por intentar controlar el gran número que teníamos, generamos un problema mucho peor. Entonces, no podemos basar nuestro control o nuestra voluntad de control únicamente en un número, si no hacemos que ese número esté calificado por otras características que valen mucho la pena. Yo les diría, ¿podemos hacer técnicas de laboratorio para ver eso? Sí, pero no son ni las técnicas en placa comunes, ni la PCR, porque genéticamente son idénticos. Lo que cambia es cómo expresan esos genes. Lo que yo les diría es, no hay mejor laboratorio que ver si el camarón está sano, ¿no? Si el pez está sano. Eso es, creo que, el mejor laboratorio del mundo, porque nos indica precisamente no qué bacteria hay, ni cuánta hay, sino qué está haciendo esa bacteria. Bueno, lo que ven en la derecha, es un panel, digo, para aquellos que supe que había gente con background académico. Es muy relevante esa imagen porque es el cambio del perfil de expresión genética mostrado como una sonda de hibridación in situ al ponerle dosis subletales de diferentes antibióticos. Este caso del lado derecho es Salmonella typhimurium, pero no me voy a meter mucho en eso. Nada, de hecho. Ahora, sobre la idea de por qué nos preocupa que esto sea una biopelícula, ¿no? Y por qué nos debería preocupar mucho más. Ser una biopelícula también ofrece una ventaja gigantesca para Vibrio. Acuérdense que las bacterias no son como nosotros, que somos genéticamente estables o relativamente estables. Las bacterias tienen un genoma que está moviéndose permanentemente. Digamos, la herencia de genes en nuestros casos de organismos superiores es de padres a hijos. En Vibrio es de todos con todos, de hijos a padres, de padres con hermanos, de hermanos con tíos, de tíos con primos, de primos con abuelos. Es un pasadero de genes del carambas. Cuanto más cerca estén las dos células, más fácil es pasar genes de un lado a otro. Del lado izquierdo, otra vez, les muestro los mecanismos de intercambio de genes, que no es relevante verlos en detalle. Lo que sí les muestro es, todos dependen de distancia. Todos ellos dependen de distancia. Cuanto más cerca, más fácil es que haya intercambio genético. ¿Y qué es lo que se transfiere en ese intercambio genético? Un montón de cosas, pero muy probablemente lo que transfieres es la información que te ayuda a sobrevivir. ¿Cómo qué? Lo que hay del lado derecho es una proteína que se descubrió hace muy, muy poco, que se llama NORM. NORM es una proteína transmembranal, bueno, tiene varios pases transmembranales, que a lo que se dedica es ser una bomba de protones que inactiva la mayoría de los antibióticos que usamos contra Vibrio.
una sola proteína puede inactivar la mayoría de las cosas que usamos contra Vibrio. Y se lo transfiere a todos sus hermanitos. Y entonces ahora tenemos una ciudadela que además conoce nuestras armas y tiene todos los medios para defenderse de ellos. El problema es que cuando yo pongo un antibiótico, no solamente le doy a Vibrio, le doy a todo lo demás. Y entonces muchas veces estoy afectando el contexto sin afectar el individuo que yo quiero afectar o la especie que yo quiero afectar. El efecto de los antibióticos es, digamos, es fácil de notar para cualquiera que los haya tomado. No es que yo esté en cruzada contra los antibióticos. Aclaro, los antibióticos, por ejemplo, en seres humanos son muy útiles, solamente cuando son estrictamente necesarios. En cualquier otro momento, causan mucho más daño que bien. Y es lo mismo que una quimioterapia. Una quimioterapia es necesaria solamente cuando no hay ningún otro tratamiento que funcione, porque causa más daño que bien en cualquier otro caso. Entonces, cuidado, cuando yo pongo un antibiótico, puedo generar este tipo de fenómenos. Y no solamente me daño yo. En el momento que genero vibrios que son resistentes al antibiótico y decido hacer un recambio de agua, estoy liberando esos vibrios con esos genes de defensa al medio ambiente. Entonces, ¿qué hacemos con los inoculantes? Normalmente lo que nos han dicho a todos desde la escuela clásica de la microbiología es esto: los inoculantes sirven para competir con el de al lado y matarlo, ¿no? En verdad, bueno, sí, un poco, yo diría un poco sí sucede, pero en la naturaleza es de las cosas más raras. Eso sucede mucho en laboratorio, en placa de Petri. Si se dan cuenta, una placa de Petri no es más que una celda de prisión, donde yo pongo dos presos y se acaban peleando. Pero en un ambiente natural tengo lo que se llama diversificación de nichos. Pueden ni siquiera encontrarse, ¿no? Entonces, los resultados de placa de Petri no siempre hay que considerarlos reales. Lo que podemos hacer, yo diría, sé que el tiempo lo tengo ya muy recortado, ya vi incluso la cara de Jessica, pero me voy a ir muy rápido con solo 2 ejemplos de los muchos que hay. Espero que en otra ocasión tenga oportunidad de contarles los demás o algunos de los demás. ¿Qué podemos hacer? Lo que les muestro a la izquierda es una imagen de El Señor de los Anillos. Es una representación del fuerte en el que se encierran en un momento los caballeros estos, los Rohirrim, para protegerse de los monstruos que los persiguen. Y dicen, aquí nada nos puede pasar. ¿Por qué? Porque tenemos murallas y esas murallas nos defienden. Entonces se pueden dar el lujo de estar dentro de las murallas mucho más descubiertos. Hasta que un monstruo suicida se mete con una bomba en una coladera, dinamita el muro y se dan cuenta que son inmensamente susceptibles, ¿no? Individualmente son súper susceptibles al ataque. Lo que les muestro al lado derecho es un biofilm de vibrio. Y ese biofilm de vibrio tiene un agujero que se lo hizo un bacillus. Este sí me refiero a bacillus. Un bacillus al momento de nadar. Los bacillus de manera normal, como parte de su, digamos, estrategia colonizadora, lo que hacen es despegar los biofilms de otras bacterias como si fueran una espátula. Entonces nadan a través de ellos, haciendo que se abran los canales y por lo tanto que la tensión de los biofilms se rompa. Entonces, por un lado, permiten la entrada de todo tipo de bacterias depredadoras, de sustancias nocivas para vibrio, de lo que sea, pero por otro dispersan esta cosa y evitan que se siga formando o fortaleciendo esta comunidad patogénica. Esto sucede de manera casi invisible, ¿no? En realidad nunca medimos esto, hasta que alguien lo midió y se dio cuenta de esto. El otro punto, ya me apuro Jessica, lo prometo, es quórum quenching. Así como hay un sistema que se llama percepción del quórum, que le permite a Vibrio empezar a sentir quiénes son los de al lado y con eso detonar una patogenicidad. Entiéndase, Vibrio lo que hace es una apuesta. Es una bacteria infinitesimalmente más pequeña que un camarón. Para poder decidirse a ser un patógeno de camarón,
primero tiene que saber que cuenta con la fuerza de los números. Entonces, solamente hasta que hizo un quorum sensing, un censo poblacional y se dio cuenta que hay en gran cantidad, es que se atreve a atacar el camarón. Y ahí es donde activa los genes de patogenicidad. Hay dos maneras de abordar esto. Una, la frontal. Lancémosle antibióticos hasta que lo matemos todo. Pero como vimos, eso genera una respuesta igual de fuerte de la naturaleza. Hay otro sistema que cada día más se está explotando, sobre todo para farmacéutica. Que yo sepa, nosotros con el equipo de Ecotecnology somos los primeros que lo hacemos en estos entornos, pero estoy seguro que va a empezar a aparecer más en los próximos 5 o 6 años, que es el quorum quenching. ¿Qué pasa si yo no me dedico o no dedico todas mis fuerzas a atacar a Vibrio, sino dedico una parte a atacar al mensajero? Lo que hago es destruir las señales que le dicen a Vibrio que debe organizarse y atacar. Y entonces puedo tener poblaciones altas de Vibrio y de todos modos no tener absolutamente ninguna patogenicidad. Es algo que si yo viera en una placa de agar sangre, lo vería como un plato muy grande, pero de células nadadoras, no de células biofilm. Y entonces se vuelve un número muy grande, pero que realmente calificado por sus características de patogenicidad es mucho menos grave que una infección menor. Aquí, bueno, lo que quería mostrarles, en verdad, es que efectivamente, o sea, yo aclaro, no todas las fuerzas van destinadas a atacar directamente a Vibrio, no todas, algunas sí. ¿Por qué? Porque uno de los factores de conversión, digamos, a la patogenicidad es el número. Pero, como verán, en la gráfica de la derecha se ve la sobrevivencia. En la tabla de la izquierda se ven los números, los conteos poblacionales. Yo ahí quiero hacer dos observaciones y creo que es con lo que prácticamente termino. Una de ellas es, miren la variabilidad. La variabilidad no es porque un día haya 1000 vibrios en el estanque y un día haya 500, o bueno, en el mililitro del estanque. La variabilidad es porque las técnicas de siembra de vibrio que se utilizan en las granjas camaroneras son, yo diría, en el 99% de los casos que me ha tocado ver, subóptimas en el mejor de los casos, sino realmente muy, muy, muy deficientes, lo cual hace que tengamos falsos positivos o falsos negativos, y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Por otro, lo que me interesa mostrarles es, hay también un componente que es variabilidad real. O sea, de esta variabilidad no podemos saber qué parte es un efecto de laboratorio, qué parte es un efecto de realmente los productos. Pero lo que sí les puedo mostrar es que a pesar de que hay esa variabilidad, lo que es importante es la sobrevivencia, porque la variabilidad no relaciona de manera directa con la patogenicidad. Son dos eventos que ocurren de manera acompañada, correlacionan, pero no hay causalidad. Es decir, no por tener más vibrios voy a tener más enfermedad. Y para cerrar, nada más les muestro la foto de Niels Bohlin, que es un tipo al que le pasa mucho lo que les pasa a los buenos probióticos, me parece a mí. A Niels Bohlin nadie lo conoce, de hecho a mucha gente le cae mal. Él ha salvado más vidas probablemente que Fleming con la penicilina. Lo que hizo este hombre hace unos años fue inventar el cinturón de seguridad. Y nadie absolutamente habla de él. Ni siquiera en la fábrica de Volvo, donde hizo esto, hay grandes pues, imágenes de él. No fue nadie. ¿Por qué? Porque si uno se preguntara quién inventó la palanca que cierra las puertas de los aviones, la palanca de seguridad que cierra las puertas de los aviones, no lo sabemos. Conocemos y somos muy adictos a las intervenciones de última hora. Nos gusta el que da el home run antes en la última entrada. Nos gusta el que mete la canasta en el último segundo. Nos gusta el que mete el gol en los tiempos extras. Pero en verdad,
cuando hablamos de deportes es muy emocionante, pero cuando hablamos de camarones creo que no hay que vivir con emociones fuertes. No hay mejor control que no dejar que vibrio se vuelva patógeno. Que eso es lo que hacen todos estos héroes silenciosos a los que despreciamos en todo momento, porque somos muy adictos a poner el antibiótico que creemos, y aquí les muestro, creo que con suficientes bases, creemos que nos salva de última hora. Pero en verdad, siempre es mejor que tener el mejor cirujano de corazón abierto del mundo, siempre es mejor no tener que operarse del corazón. Muchas gracias. Con eso termino.